Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. En la descripción les dejo el link de la historia para que puedan ir a leer la historia y apoyar al creador de la historia mirando la película Vainglory Life en Absolute Cinema. Pensar en la mente capítulo 16. Interludio 3, Priscilla Varielle, parte 1, texto del capítulo Regreso por la muerte. El poder de la autoridad de Natsuki Subaru, el caballero de la semielfa de cabello plateado, Emilia, le permitía regresar a momentos específicos del tiempo tras morir. Un poder controlado tanto por el propio Subaru como por quien se lo otorgó. La semielfa que causó la gran calamidad hace 400 años, Sateya, la bruja de la envidia. Todos los que estaban en la sala desde el comienzo de las proyecciones reconocieron ese poder. Por eso, en el momento en que ocurrió, Priscilla lo supo. Había muerto de alguna manera, había regresado a través del tiempo y había regresado a un punto específico al comienzo de la segunda ronda de proyecciones, después del descanso que siguió a la ronda anterior de 7 episodios. Sin embargo, recién lo comprendió por completo cuando se sentó a ver las proyecciones. Ver el título del mismo episodio de la reunión de los arzobispos una vez más lo confirmó completamente. Normalmente, no tardaría tanto en darse cuenta. Normalmente, captaría todo de inmediato. Normalmente, sabría cómo reaccionar en cuanto sucedieran las cosas. Pero había sido tan repentino, un suceso tan perturbador y extraño, que no logró mantener su mente tan aguda como siempre, tomándose unos momentos para racionalizar y comprender lo que había sucedido. Ese retraso irritó a la princesa del sol, tanto consigo misma como con lo que le había sucedido. Volviendo su mirada hacia Sateya, la bruja de la envidia, se cubrió la boca con su abanico mientras entrecerraba ligeramente los ojos. ¿Cómo y por qué había regresado por medio de la muerte? Ese poder pertenecía a la bruja de la envidia, además de a Natsuki Subaru. Por lo tanto, sabía que debía estar relacionado con la infame semielfa. O al menos, esa sería la manera de pensar si estuvieran de nuevo en su propio mundo. Pero aún no habían vuelto a su mundo. Seguían en esa habitación, en ese teatro, en ese cine, gobernados por la bruja del tiempo, Alpa, la figura que se había marchado poco antes de que Priscilla entrecerrara la mirada hacia la bruja de la envidia, una de las mayores calamidades del pasado y del presente. Entonces, ¿cómo pudo haber sucedido esto, cuando las habilidades de todos deberían haber sido deshabilitadas por el poder de la bruja del tiempo? Incluso el santo de la espada, bendecido por Odd Laguna, vio sus protecciones divinas desactivadas por el poder de Alpa. Y, al parecer, incluso las autoridades de las brujas habían sido suprimidas, hasta el punto de que las propias brujas mostraron mayor autocontrol que durante su aparición en la fiesta del té de las brujas en el castillo de los sueños de Echidna. Pudieron conversar con mayor libertad de la esperada. Incluso la bruja de la gula se mostró capaz de hacerlo. ¿Realmente había muerto? Aunque se había sentido extraña cuando estaba a punto de quedarse dormida, para descansar, soñar y recuperar energías para ver las siguientes proyecciones tontas que mostraban una de las peores versiones del plebeyo, no se sentía como si hubiera muerto. El frío que había sentido era similar a la descripción de la muerte de Subaru en el primer bucle en la mansión. Muerte por una maldición de Mabestia, la de Meili. Pero eso tampoco parecía posible. Si se debiera a tal poder, tendría que haber al menos una Mabestia presente en ese lugar, pero no debería haberla. Se suponía que ese lugar estaba a salvo de cualquier tipo de ataque de Mabestia, lo que hacía imposible la muerte por maldición. Y ella no había resultado herida de ninguna manera, ni había sido atacada por uno de esos monstruos. No había sido maldecida. Hasta donde ella sabía, había estado viviendo su vida normalmente en ese lugar, dentro de la limitada libertad que se le permitía. Entonces, una vez más, surgió la pregunta: ¿qué había sucedido? ¿De verdad había muerto y regresado a través del tiempo, como Subaru y Aldebarán en su regreso por la muerte? ¿De verdad había pasado por algo así? ¿O podría haber ocurrido algo más en el momento en que se quedó dormida? Y si realmente hubiera experimentado ese poder, ¿no debería la doncella Oni de cabello azul, Ren, haberlo notado con su sentido del olfato? ¿O otros que también tenían la capacidad de detectarlo? ¿O era posible que el miasma de las otras brujas lo estuviera interfiriendo? Pero la bruja del tiempo había dicho que lo había reducido.
De lo contrario, las personas en la habitación morirían por estar tan expuestas al miasma, como en el arco 6. Así que si Priscilla tenía miasma, debería destacarse claramente, ya que las demás habían sido retiradas de la habitación. La princesa del sol dejó escapar otro pequeño bufido, todavía mirando a Satella. Priscilla. Qué repugnante, murmuró enojada, pensando en lo que le estaba pasando. Su murmullo pareció atraer la atención de al que estaba a su lado. ¿Pasó algo, princesa? Priscilla. Bufón de la corte, dime. ¿Notaste algo diferente desde que empezaron estas nuevas proyecciones absurdas que requirieran tu atención? ¿Algo diferente en los episodios de hoy? Bueno, Alpachan se fue y reorganizó a todos como lo hizo. Fue bastante extraño, ¿te preocupa algo? Priscilla. Bufón de la corte, ¿tuviste que usar tu habilidad por alguna razón? ¿Ese tipo de diferente? Las palabras del hombre manco se volvieron más serias. A medida que los acontecimientos continuaban en la pantalla, el aire entre ellos parecía cambiar, por razones diferentes de las que afectaban a los demás a su alrededor. Priscilla se quedó mirando durante unos momentos. No. No he tenido que usar mi habilidad todavía. Priscilla. No me mires así, princesa. No he usado mi habilidad de ninguna manera. Este lugar es completamente seguro, incluso con nuestros compañeros no tan confiables. Por su comentario, ella supo que su caballero se refería a las brujas o al mago de la corte. Los vigilaban como lo hacían todos los demás. ¿Sientes que algo anda mal? Pareces un poco preocupado, Priscilla, no seas tonta. Tras recibir un golpe de abanico en la cabeza que lo obligó a bajarla ligeramente, dejó escapar un leve gemido de frustración. Priscilla, mientras tanto, volvió a cubrirse la boca con el abanico abierto, sumida en sus pensamientos. Ella, preocupada. La verdad, si tuviera que describir lo que sentía, diría, como mínimo, ira. Ira por haber sido enviada de nuevo a ese punto. Sin respuestas, sin comprensión de lo que había sucedido y sin razón para ello. Y si nadie más había reaccionado como ella o parecía haber regresado como lo hizo, entonces ella debe haber sido la única que lo experimentó hasta ahora. Lo cual solo aumentó el número de preguntas. Pero ella sabía quién podía, y quería, responderles. Después de todo, esa figura era responsable de la vida de todos en esa sala, incluyendo, especialmente, la suya y la de todos los demás candidatos reales. Y solo podía contactar con esa figura a través de, mi objetivo es complacer a mi persona más querida, respondió ella. Entonces, creo que el arzobispo Cornias merece una visita suya. Ese fue el final del capítulo Ira extinguida, la subyugación de Sirius, el arzobispo del pecado de la ira. Con esa conclusión, Priscilla se puso de pie automáticamente, atrayendo la atención de todos, y se giró para mirar hacia la bruja de la codicia con una expresión seria y la mirada crítica que comúnmente dirigía a las cosas que encontraba desagradables. Echidna simplemente formó una pequeña sonrisa. Los dos se miraron fijamente durante unos instantes, uno con una mirada crítica, el otro de manera enigmática. Echidna, ¿desea algo, señorita Varielle? Priscilla. ¿Qué pasaría si ella hablara sobre el regreso por la muerte que había experimentado? Sospechando esa posibilidad, consideró hablar abiertamente al respecto para resolver todo lo sucedido y zanjar el asunto. Sin embargo, las consecuencias eran impredecibles si abría la boca para hablar de ello, pues si el responsable del problema resultaba ser quien ella sospechaba, las repercusiones podrían ser mucho más peligrosas. Y entonces, Priscilla. Quiero hablar con ella. Echidna. Ella. ¿A quién te refieres? Bueno, obviamente, te refieres a la que no está aquí, nuestra querida anfitriona. Pero, ¿ya quieres hablar con ella? Desde el principio. Priscilla. Mis razones para hacer lo que deseo no te incumben. Este asunto solo concierne a lo que pretendo discutir con ella. Felt. ¿Ya vas a traer de vuelta a Alpa y ni siquiera dices por qué? Priscilla. Esto no es algo que una simple basura como tú pueda comprender, así que permanece en silencio. Felt. ¿Qué dijiste? La chica rubia miró a la mujer mayor con furia tras recibir una respuesta tan arrogante y violenta.
Priscilla, sin embargo, simplemente siguió observando a la bruja de la avaricia, indiferente a la atención de los demás, quienes claramente estaban interesados en sus razones. Anastasia, creo que tu respuesta es inapropiada. Después de todo, las presentaciones de todos se pueden pausar para que puedas hablar con nuestra querida bruja del tiempo. Entonces, ¿no sería justo, o al menos cortés, motivarnos a aceptar esto en silencio? Krushch. Como bien explicó Anastasia. No puedes esperar que aceptemos algo así tan fácilmente cuando se trata de un asunto tan delicado. Si pudieras simplemente darnos una razón. Priscilla. Solo necesito intercambiar unas palabras con ella sobre un extraño incidente. Emilia. ¿Un incidente extraño? Priscilla. Si no te diste cuenta, eso solo significa que es un asunto que me concierne y me interesa personalmente. Simplemente deseo resolverlo lo antes posible con el anfitrión de este lugar, quien debería asumir la responsabilidad. Felt. ¿Qué? ¿Tu cama o tu silla no son lo suficientemente cómodas? ¿O te despertaste con el pie izquierdo? Feld la provocó mientras los demás parecieron interesarse aún más. Empezaba a frustrarse con las preguntas e interrupciones. Su mirada penetrante permanecía fija en la bruja de la avaricia, quien simplemente juntó los dedos frente a su cuerpo. Echidna había permanecido en silencio desde su pregunta inicial. Priscilla, ¿harás lo que te pedí? Echidna, yo. Ah, cierto. Soy la que está al mando, y Alpachan dijo que me encargara de esto, ¿no? Dicho esto, coincido con los demás en la sala. Si tienes tus razones para querer hablar con ella, personales o de otro tipo, no deberías informarme antes de interrumpir las presentaciones de los demás para atender tu solicitud. Como mínimo, no deberías encargarte de hacer esperar a todos para atender tu asunto personal. ¿No lo crees? Priscilla. ¿Hablar o no hablar? ¿Hablar o no hablar? Afrontar las posibles consecuencias mortales de revelar esto, considerando que, incluso ahora, lo que se estaba mostrando parecía superar el poder de la bruja del tiempo, o permanecer en silencio, creyendo que compartir tal información sería un riesgo demasiado grande. Solo pensarlo la irritaba. La irritaba profundamente. La posibilidad de ser castigada por algo así y verse obligada a guardar silencio. En ese caso, Priscilla. ¿Cuántas veces tengo que repetirme para que lo entiendas? No te diré mis razones. Solo deseo hablar con la bruja, ahora. Y tienes una opción, puedes aceptar esto y aprovechar el tiempo para digerir los acontecimientos relacionados con la plebeya, o puedes perder aún más tiempo interfiriendo en mi asunto personal, uno que podría resolverse de inmediato, para que podamos seguir viendo más de esta versión de la vida de la plebeya. Así que, decide. ¿Seguirás interponiéndote en mis deseos o cederás y me permitirás contactar con la bruja de inmediato y resolver este problema mío? Después de las palabras pronunciadas por la princesa del sol, la gente en el teatro se quedó en silencio, considerando lo que Priscilla estaba proponiendo. Sí, podían detenerse pronto, digerir la situación y asimilar las derrotas de Betelgeuse y Sirius. Claro que eso interrumpiría el ritmo de las presentaciones antes de lo esperado y podría significar que la bruja de la avaricia no les concedería un respiro cuando lo desearan. Pero también significaba que podían prepararse mentalmente para las cosas aún peores que aún podrían venir. También se dieron cuenta de que Priscilla no tenía intención de abrirse. Les gustara o no, Priscilla estaba presentando un argumento válido para mantener su asunto personal, junto con una justificación de por qué no debería considerarse un inconveniente en este punto. Todo se estaba desarrollando de una manera que favorecía a la princesa del sol. La situación progresó de una manera ventajosa para ella, permitiendo que el asunto se resolviera desde el principio, sin más pérdida de tiempo. Nadie dijo nada más sobre si interrumpir o no. Priscilla seguía mirando a Echidna, esperando, con el ceño fruncido. Echidna, a su vez, la miró con la misma expresión enigmática antes de dejar escapar un pequeño suspiro de derrota. Echidna, dado que nadie más parece tener nada que agregar sobre el asunto, cumpliré con tu solicitud personal. Sin perder más tiempo en dejar hablar a los demás, la bruja se puso de pie. La bruja de cabello blanco pasó junto a los demás y llegó a las escaleras.
Al descender, llegó a la puerta ubicada en la parte inferior del pasillo, la misma por la que había salido Alpa. Golpeó varias veces con la mano izquierda apretada, suave pero con la firmeza suficiente para que se oyera claramente un toc, toc. Tras unos instantes, la puerta se abrió lentamente. Una mano la abrió y luego apareció una cabeza asomándose por el hueco, revelando el rostro de Alpa. Alfa. Hola Aya. La bruja del tiempo la saludó con una adorable sonrisa. Se dio cuenta de que la bruja de la codicia estaba parada frente a la puerta, con los brazos cruzados. Alfa. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Echidna. HM. Nuestra querida señorita Variella está interesada en hablar con usted. Alfa. ¿En serio? Justo al principio. Alpa miró hacia Priscilla, que estaba junto a la mujer de cabello blanco, y vio a la princesa del sol mirándola con una expresión aguda y ojos ardiendo como llamas. Alfa. HMHMMM. Ya veo, vamos, Priscilla-chan. Hablemos. Priscila. Princesa, Schult. Priscilla-sama. Los dos leales a la princesa del sol llamaron su atención cuando estaba a punto de seguir a la bruja del tiempo a través de la puerta abierta. Priscilla miró hacia atrás por encima del hombro, fijando su mirada en ambos. Priscilla. No hace falta que me sigas. Resolveré este asunto rápidamente. Quédate aquí. Schult. Arg, muy bien, princesa. Bajo la mirada de la mujer con la espada llameante, los dos no tuvieron más opción que aceptar su petición, les gustara o no, permitiéndole continuar sola. Pasó junto a la bruja y cruzó la puerta, dejando atrás el salón y a sus ocupantes. La mujer del vestido rojo cruzó miradas con la bruja del tiempo al entrar en los pasillos del gran cine. Alpa cerró la puerta poco después y permaneció quieto unos instantes. Luego se dio la vuelta y su falda ondeó ligeramente. Alpa. Entonces ¿qué necesitas de la adorable Alpa Sanma, Priscilla-chan? Priscilla. Deja de actuar así. No tengo paciencia para tus juegos irritantes y trivialidades frustrantes. Alfa. Guau. Alpa colocó una mano sobre su corazón, luciendo ofendida, su expresión se tornó llorosa. Las acciones de la bruja no provocaron ninguna reacción nueva en Priscilla. Alfa. Al ver que era inútil, Alpa adoptó una postura más seria. El aire juguetón y desenfadado que solía emanar de la bruja del tiempo al hablar de sus aventuras con quienes había traído a su cine desapareció. Así, se miraron fijamente durante un rato. Alfa. Lo siento. Normalmente, necesito añadir algunas bromas para relajar el ambiente con los demás antes de tomarnos las cosas en serio. Pero parece que mis bromas habituales no funcionan con alguien como tú, Priscilla. Debería haberme dado cuenta. Priscilla. Oh Dios mío, parece que la bruja temeraria es capaz de cambiar la forma en que se dirige a los demás cuando es hora de hablar. Alfa. No me subestimes. Soy una bruja, alguien con personalidad, deseos y voluntad de actuar propios. Así que, por supuesto, me comportaré como quiera, y más aún, actuaré como me convenga cuando el momento lo permita. Priscilla. Ya veo, la bruja mantuvo una leve sonrisa, pero claramente ya no era la expresión que la gente estaba acostumbrada a ver en ella. Priscilla simplemente cerró su abanico y la miró directamente, con una casi sonrisa formándose en sus labios. Alfa. Bueno, sé que no me llamaste por trivialidades, ¿verdad? Sobre todo tú, espera, apuesto a que lo harías solo por aburrimiento o algo parecido. Priscilla. Acertaste. Tus presentaciones de esta nueva ruta son realmente tediosas. Solo estamos viendo una versión del plebeyo que nunca creció, igual que las otras versiones que tampoco lo hicieron. Por lo tanto, deberías aceptar que tomaría la decisión de aliviar el aburrimiento causado por tus irritantes acciones. Alfa. HM. Levantando su ceja izquierda, Alpa no pareció ofendida o impresionada por las palabras de la princesa del sol antes de cruzarse de brazos. Alfa. Bueno, sigamos adelante. Sé que no quieres prolongar esta conversación más allá de lo que quieres decirme, así que sigue. Te escucho. Dejemos de perder el tiempo. Priscilla. Muy bien. ¿Por qué me hiciste regresar por la muerte? Preguntando directamente y sin perder más tiempo, la princesa del sol fue honesta en su pregunta a la bruja.
Alpa simplemente parpadeó unas cuantas veces en respuesta. Alpa. Porque quiero jugar un juego, respondiendo con la misma honestidad y tan directamente como le habían preguntado. La sonrisa de la bruja del tiempo solo se amplió cuando le dijo esas palabras a Priscilla. Priscilla, ni siquiera piensas negar que hiciste esto. Alfa, ¿por qué lo haría? ¿No tendría sentido alargar la trama de quién me hizo esto? Sabes muy bien que solo yo, en este lugar, tengo el poder suficiente para hacer algo así. La perra de la envidia no te daría el poder de mi padre, y mucho menos mi padre tendría la capacidad ni la razón para dártelo. Lo que deja solo a una persona capaz de hacer algo así. Yo. La conveniente bruja del tiempo que lo controla todo en este lugar, y llegaste a esa conclusión rápidamente, por eso decidiste venir a mí cuanto antes para conocer mis razones. Priscilla. Tienes razón. Esperaba que fueras irritante y que prolongaras esta conversación solo por conveniencia, para fastidiarme a mí o a los demás. Al menos, esta vez parece que te tomas la conversación en serio. Su mirada se hizo más aguda, más irritada y más inquisitiva. Priscilla, ahora explica tus razones para hacer esto y no intentes evadir el asunto. Alpa, ¿eh? Como dije, y como dijo una vez un buen profesor, quiero jugar a un juego. Básicamente, tienes que averiguar cómo llegar a las siguientes pantallas. Hasta entonces, tendrás que repetir los mismos 7 episodios una y otra vez, reiniciando en tu habitación cada vez. Priscilla, ¿te atreves? Alfa, sí. Me atrevo. Cuando Priscilla dio un paso adelante para imponerse, Alpa permaneció quieto. Los dos se miraron a los ojos. Rabia e irritación en la mirada de Priscilla, diversión e indiferencia en la de Alpa. Era como si solo faltaran unos instantes para que chocaran, pero ninguno de los dos inició el conflicto. Priscilla, no tengo ningún deseo de participar en un juego repugnante. Alfa, sí, no quieres, y puede que no te guste, pero, no. Jugarás. Lo harás. Priscilla, TCH. ¿De verdad crees que puedes obligarme a hacer algo así? Alpa, no puedo obligarte a completar el juego, y por eso morirás una y otra vez. Si ese es tu deseo. Porque, después de todo, seguirás muriendo al final de los 7 episodios. A menos que, me obligues. ¿Me obligarás a cumplir tu voluntad, princesa? Priscila. Tentador. Realmente le sonó tentador a la princesa del sol. Sin embargo, ella estaba incapacitada. No podía invocar su espada. Ella estaba completamente, ¡zas! Con un chasquido de dedos, Alpa. Puedes dibujarlo ahora, si quieres. Como si hubiera leído la mente de Priscilla, y quizás así fuera, la princesa comprendió lo que había sucedido cuando se sintió diferente. Más fuerte. Como si la luz del sol la bañara de nuevo. Con un rápido movimiento de su mano, invocó su espada Yan, logrando finalmente su objetivo después de tanto tiempo. Después de mucho tiempo, Priscilla se sintió completa de nuevo. Por fin se sentía tan poderosa como siempre lo había sido, y siempre lo fue. Esa sensación de poder la hizo sentir bien una vez más. Alfa, aquí tienes. Tienes tu espada y tu magia de nuevo. Y. ¿Qué planeas hacer? Priscila. Consideró apuntar su espada hacia Alpa, amenazándola. Alpa, sabes que no podrás matarme. Priscilla. Sí, no puedo. Alpa. Aún así, no seré injusto. Hagámoslo, Priscilla, ahora, al igual que en tus bucles futuros, te permitiré conservar tus poderes y habilidades, incluyendo tu querida espada Yan. Serás tan poderosa como realmente eres. Y para que no te sientas agraviada, te ofreceré una salida en caso de que no quieras, o no puedas, continuar mi juego. ¿Qué te parece, eh? Soy muy amable, ¿verdad? Inclinando la cabeza hacia un lado con una sonrisa provocativa y maliciosa, solo recibió una mirada más cautelosa de la princesa del sol. Alpa luego señaló su cabello con su mano izquierda, mientras agarraba un mechón largo con su derecha, dejándolo caer sobre su hombro para exponerlo más claramente a Priscilla. Alfa, si logras arrancar uno, solo uno, mechón de mi cabello, te permitiré terminar mi juego. Priscilla, ¿eso es todo? Alfa. Exactamente.
Saltando en el aire, giró antes de aterrizar en una pose deliberadamente linda, formando una V con su mano girada frente a su ojo izquierdo mientras pequeñas estrellas parecían brillar a su alrededor. Alfa. Nada de mentiras, medias verdades, ni trucos. Prometo que si me cortas un mechón de pelo, dejaré que nuestro juego termine. Podrás continuar con las proyecciones sin tener que pensar más en mi juego. Este es un contrato con la maravillosa Alfa Sanma, la bruja del tiempo, quien preferiría no volver a comer mayonesa si rompiera esta promesa. Continuando, ahora en un tono más serio, dejó perfectamente clara su postura. Priscilla no pudo encontrar ninguna mentira o falsedad en las palabras de la chica de cabello blanco. Alfa, si aceptas, te prometo que será así de simple. O completas el juego, me arrancas un mechón de pelo y te librarás de mis juegos. Te lo prometo. Este es el mejor contrato que te ofreceré. Puedes intentar negarte, pero es el único trato que conseguirás. Ahora solo te queda decidir qué camino tomarás, el difícil o el fácil. Preguntando en un tono aún más burlón, parecía particularmente divertida mientras observaba la mirada analítica de Priscilla asimilando la situación. Y Priscilla decidió terminar con sus problemas de inmediato, negándose a ser arrastrada a los juegos no deseados de la bruja. Con un rápido movimiento del brazo, la espada llameante se abalanzó sobre el cuello de Alpa, acercándose a su cabello. Por un instante, pareció que todo iba a terminar allí mismo. Pero en ese mismo momento, en un instante, una explosión de fuerza atravesó su cuerpo cuando algo golpeó su codo violentamente. El impacto fue tan abrupto que su mente tardó una fracción de segundo en comprender lo sucedido. Entonces llegó la sensación. Un fuerte crujido interno, seguido de un dolor abrasador cuando los huesos de su codo se rompieron y estallaron hacia afuera. Una agonía ardiente le recorrió el brazo. Inmediatamente después, la pequeña bruja le propinó una patada a la pierna de la baronesa, impactando precisamente cerca de la rodilla. El impacto le recorrió la pierna como una ola aplastante, y esta vez el sonido interno fue diferente. Un chasquido seco, seguido de un dolor tan intenso que le robó el aire de los pulmones. La agonía latía con fuerza, extendiéndose por su cadera, su columna vertebral, su abdomen. Su cuerpo intentó reaccionar, intentó mantenerse en pie, y fracasó. Su brazo y pierna se rompieron por completo, doblándose en ángulos antinaturales, y los huesos destrozados atravesaron la carne y la piel al ser forzados a salir. Un violento dolor brotó de ambas extremidades en el instante en que sus huesos quedaron expuestos. Y en el momento siguiente, vio a Alpa a solo centímetros de distancia, con su dedo índice izquierdo apuntando directamente a la cabeza de Priscilla. Alfa. Explosión. En el momento en que se pronunció la palabra y el dedo apuntó hacia ella, sucedió. Una repentina presión se apoderó de su cabeza, como si algo invisible estuviera siendo introducido en su cráneo con una fuerza brutal. No fue un impacto externo, fue interno. Un dolor profundo y aplastante se extendió instantáneamente detrás de sus ojos. Su visión explotó en luz. Sintió una punzada, como si le atravesaran la mente, seguida de un dolor tan abrumador que no pudo procesarlo. Sus pensamientos se fragmentaron. El sonido se desvaneció. Su propio cuerpo dejó de existir como algo reconocible. Todo ocurrió en menos de un segundo. Su cabeza palpitaba violentamente, como si algo le estuviera desgarrando el cráneo, la piel, la carne. Sentía como si los ojos le estallaran, su cabeza gritaba de agonía antes de que finalmente perdiera el conocimiento. Fue solo un instante. Apenas un segundo. Y luego, nada. Fue en ese momento que murió Priscilla Varielle. Priscilla abrió los ojos una vez más en la habitación preparada para ella dentro de aquel cine. Y en su mirada brilló pura rabia. Una vez más, la segunda vez seguida, o la tercera si se contaba la vuelta original, se vistió a toda prisa, con la furia grabada en el rostro. Se dirigió a la puerta principal y la abrió, solo para encontrarse con esa figura. Alfa. Neumono ultramicroscopic silicovolcanocomiosis. Una vez más, pronunció esa palabra larga, irritante y excesivamente complicada. Priscilla lanzó una mirada enfurecida a la bruja, una que prácticamente irradiaba su deseo de cortarle la cabeza.
Y entonces, quedó claro, desafortunadamente para Priscilla, tendría que encontrar una manera de superar el juego de la bruja del tiempo. El desafío había comenzado, número de veces que Priscilla regresó de la muerte. 2. Disculpen por no publicar la semana pasada. Y para quienes quieran saber, no veremos todos los book